hola, ¿cómo están? Hoy estamos con un personaje que detesta la mitad del país, que otros de pronto ni lo quieren ni no, y hay algunos que lo quieren incluso, pero es más detestado que querido. ¿Por qué le odian tanto, señor Andrés Felipe Arias? Hola, salud. Muchas gracias por la oportunidad. No sé. Usted sabe que la política proyecta ciertas percepciones en las personas que generalmente o muchas veces pueden estar distorsionadas. En lo que a mí respecta, desde que yo tenga la conciencia tranquila, que haya hecho todo bien como lo hice, siendo ministro de Agricultura, es suficiente. Que me quiera mi familia, mis amigos, y yo le respondo a Dios. Pero debe tener ya menos amigos, y la familia sí, pero amigos menos. Hay que perder muchos en este camino, en este largo camino, ¿no? En la vida, cuando hay adversidad, se filtra mucho quién es el que está al lado de uno, con lealtad, con fidelidad, en las buenas y en las malas. Y sí, se pasa ese cernidor, pero sabiendo que tengo a mi esposa, a mis 2 hijos, a mis padres, a mi hermano, a la familia de mi esposa, a mis amigos, los que quedaron, para mí basta. Pero usted debe admitir que en parte esa animadversión hacia usted es porque usted era, no sé si sigue siendo, muy prepotente. Es decir, la gente detesta, por ejemplo, a Peñalosa porque es prepotente, y a usted lo detestaban, entre otras cosas, porque era prepotente, por ese tonito, ¿no? Un poquito de superioridad, un poco de niño prodigio, de tonito. No sé, pero mire la caricatura y mire qué tristeza que esto haya terminado así, si esa era la percepción de las personas, porque hasta donde yo sé, esa caracterización no es un delito en Colombia, eso no está tipificado en el Código Penal. ¿Ah, no? Entonces si a una persona, porque alguien cree que es prepotente, la condenan sin pruebas a 17 años, estamos, yo pensaría que bajo un régimen muy complicado. Es decir, mejor dicho, apague y vámonos. Bueno, yo creo que vamos a contar un poquito el caso, ¿no? Porque hay gente, algo ingreso seguro, pero ya ni se acuerdan de qué. Para que la gente tenga una idea, así, esto era un proyecto para subvencionar 2 tipos de acciones, digamos. Distritos de riego, y para subvencionar riego por aspersión, que de alguna manera eso ahorra agua, ¿no? En caso hasta el 60% si usted tiene un riego por aspersión. Máximo 600 millones, y poner un ejemplo que yo conocí. 80 hectáreas te daban 420 millones, tú tenías que poner 160, algo así, para completar el riego por aspersión, ¿no? Así es. Y el problema es que hubo gente que fraccionó los terrenos. Eso fue uno. Y otro que dijeron que era porque usted eran sus amigos. Sus amigos eran los que fraccionaron y usted lo sabía y los dejó fraccionar porque eran sus amigos, le habían dado plata para su política. Eso es un caso. Y otro, que usted había utilizado una organización internacional que habían empleado absolutamente todos sus antecesores y siguieron empleando, que es el ICA, pero con 2 Is, y que eso era una sinvergüenzada. Básicamente fue así. Más o menos. Bueno, y otra cosa, siempre hubo, el ICA fue el que daba los subsidios y el que supervisaba que se ejecutara. Siempre se ejecutó todo, pero básicamente esos eran los 2 subsidios, ¿no? Distrito de riego y riego por aspersión. Más o menos, Salud. La verdad es que Agroingreso Seguro era un proyecto mucho más grande que eso. Tenía varios módulos o ventanillas para ayudarle a todos los agricultores de Colombia. Ese era el mandato del Congreso, ese era el mandato del presidente. Todos es pequeños, medianos y grandes. Se les apoyaba con riego, como lo acabas de describir. Se les apoyaba con riego, como lo acabas de mencionar, con maquinaria, con equipos, con créditos blandos, con asistencia técnica,
había muchos mecanismos. Hubo un módulo, por ejemplo, de investigación con las universidades. Entonces, en esa ventanita del riego es donde se dio el problema. ¿Qué sucedió? Bueno, el programa ¿cómo funcionaba? Así es, se hacía una convocatoria, las personas presentaban sus proyectos, se les ponían unos puntajes. Los puntajes dependían de la productividad, de si el agricultor era pequeño, grande o mediano. Por supuesto, entre más pequeño, más puntaje se le daba, los empleos que iba a generar, todo eso. Técnicamente muy bien diseñado. Pero todo eso lo determinaba el instituto Claro. Instituto, ¿cómo se llama? Interamericano. Ese es el que determinaba todo. Correcto. Entonces, para hacer el programa transparente, y porque el ministerio como tal no tiene capacidad técnica para implementar eso, se hace un convenio de cooperación científica y técnica con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, con 2 Is, que hay gente que cree que es el ICA de acá de Colombia, no, es el IICA. El IICA es como la FAO a las Naciones Unidas, el IICA para la Organización de Estados Americanos. No es una empresa, no es una entidad con ánimo de lucro, es un organismo multilateral del sistema interamericano. Entonces ellos operaban el programa con toda la autonomía técnica. Ellos eran los que identificaban, seleccionaban, ponían los puntajes, hacían todo y así quedó probado. ¿Y qué sucedió? Desafortunadamente un porcentaje minúsculo de los más de 300.000 agricultores de todo el país a los que se les llegó con algún tipo de apoyo, decidió usar un modus operandi que un particular en el departamento del Magdalena se inventó para hacerle fraude al programa. ¿Qué hicieron? Cogieron una plantación, la dividieron artificialmente en 4 o 5 pedazos, las arrendaban artificialmente y en vez de presentarse a competir por un apoyo, se presentaban por 4 o 5 y así recibieron más de lo que debieron haber recibido. Aún así, esto es muy importante, esas personas todas reconocieron que habían cometido un fraude, devolvieron los recursos al Estado y en juicio reconocieron que nada tuvieron que ver ni con Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura, que ni lo conocían, ni con ninguno de los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Pero para la Corte Suprema eso no es así. Para la Corte Suprema usted sabía perfectamente que los Dávila estaban dividiendo su territorio, sus fincas, y usted sabía que, por ejemplo, el gran banquero de este país, Sarmiento Angulo, también le había dado 50 millones de pesos para su campaña política y usted le favoreció dándole unos créditos blandos. Bueno, sobre eso es muy importante decir que ni siquiera la Corte Suprema se atreve a decir eso en el fallo. Y esto es lo que es bien, digamos, desgarrador de esta situación. La Corte Suprema, ¿qué dice? Dice, por ejemplo, mire, a la Fiscalía no le podemos pedir que pruebe el plan criminal, porque en este tipo de casos generalmente no quedan testigos que lo corroboren ni documentos que lo comprueben. Es decir, a mí la Corte, créalo o no, me condena por sospecha. A mí ni siquiera me montan un testigo falso como se lo han montado a tantas personas. Fue así. Es más, es tan, digamos, grotesco ese fallo en ese sentido que hay trabajos académicos que han atacado o criticado el fallo con mucha solidez. Inclusive hay un journal académico de la Universidad de los Andes en donde se estudian sentencias de la Corte y dicen ese fallo es una violación al Estado de Derecho. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no tiene sentido que digan es que usted conocía a tal persona o al señor Sarmiento. Sarmiento le dio 50 millones a su campaña. No salud. Ojo, porque uno no puede confundir lo que es por... Yo no sabría decirle. Todo mi informe de ingresos y gastos fue evaluado por el Consejo Nacional Electoral. El Grupo Aval, no sí. sé, exacto. Supongo que el Grupo Aval, porque además a todos. Como persona natural no recuerdo que él lo haya dado, pues no lo tengo presente. El Grupo Aval pero, a todos, claro, pero en el caso del grupo de ellos, que ellos tienen digamos, como un grupo empresarial dedicado a la agroindustria, eso no tiene nada que ver con el ministro ni con el equipo del ministerio. ¿Por qué? Porque primero eso no tiene nada que ver con el caso de riego, que es donde hubo el fraude.
Ahí no hubo nada de fraude. Segundo, si ellos accedieron a algún incentivo del gobierno, accedieron antes del gobierno en el cual nosotros estuvimos, probablemente en el que estuvimos, y accedieron a través de entidades que no dependen o que no son controladas, o en donde el ministerio no es el que decide darle a este o a este otro, sino a través de bancos de primer piso, a través de Finagro y a través de políticas establecidas para todos los colombianos. Usted no puede, siendo ministro, funcionario público, decir, no, como este señor es muy importante, entonces sáquelo. Eso es una violación al mismo Estado de Derecho. Entonces, eso es una correlación que hacen los enemigos para adornar el escándalo, pero que nada tiene que ver con esto. Bueno, yo lo que digo es, fue el mega escándalo del siglo, el mega escándalo. Y al final, después de tanto mega escándalo, resulta que el condenado es usted. Hay 2 personas condenadas porque no aceptaron nunca, no quisieron acordar con la justicia porque están convencidos de su inocencia, no tenían nada que ver, no le conocían a usted, no, jamás han dado un peso a ningún político porque no les interesa la política. Son los únicos 2 condenados. Los otros devolvieron la plata, los Dávila devolvieron la plata, como usted dice, no pasó nada. Y hay 5 funcionarios del ministerio que llevan 8 años dando vueltas por la justicia y no resuelven nada la justicia porque no tienen nada contra ellos. Eso sí, doy fe porque he investigado el caso, es decir, lo digo así, esto ya nos preguntan, lo digo así. Es decir, que después de tanto, 2 personas que son inocentes, condenadas a 12 años, que son inocentes, que hicieron el riego por aspersión, que cumplieron todos los requisitos, y los funcionarios que nada tuvieron que ver porque encima ellos no tenían interferencia en esto, eran los de ellos. Así es. Es decir, así es. Y después de 8 años no los condenan ni los absolven, porque no se atreven a absolverlo, supongo, y no los condenan porque no hay nada contra ellos. Mire, es el mundo al revés, Salud. Ninguno de los particulares que reconocieron haber cometido particular en el Magdalena, que se craneó el delito, nunca le pasó nada en la fiscalía, y ellos reconocieron en el juicio que él les cobraba como 20 millones de pesos por cada una de las fracciones. Los funcionarios del Ministerio de Agricultura, que usted dice llevan 8 años en esto, ahí siguen como en un limbo kafkiano jurídico. Entiendo que yo voy a ser testigo en ese proceso, entonces no puedo tocar el tema puntualmente. Y la verdad es que esto fue un escándalo que tenía 2 aderezos, un aderezo, una reina, y le voy a decir algo, todo el mundo cree que yo era el ministro cuando esa reina accedió al subsidio y yo ya no era ministro. A ver, cuénteme con eso de la reina de la famosa, qué tonta, yo estoy pensando en Reyes de España y digo que claro, la reina Domínguez. Correcto, eso le metió la candela a este escándalo. Yo no era ministro cuando ella recibió ese incentivo y todo el mundo cree que yo era el ministro. Yo había salido del ministerio como 4 meses antes. Y 2, que yo estaba defendiendo las tesis del presidente Uribe y estaba buscando llegar a la presidencia. Entonces es una mezcla que generó este escándalo y, como usted dice, al final del día a mí me condenan sin pruebas en un fallo espurio y no hay nada más, bueno, absolutamente nada más. Pues no sé si es usted inocente o no. Los otros yo doy fe porque es que seguí el caso puntual y sé que sí son inocentes, es decir, no hay nada contra ellos. Pero yo lo que he repasado son todos los comentarios que salió cuando su sentencia, de medios de comunicación que fueron adversos a usted. De alguna manera a mí me dio la impresión de que muchos periodistas y algunos medios fueron como pirómanos bomberos. Primero se pasaron durante años echando leña al fuego, diciendo que usted era un criminal, que usted era un corrupto, que usted era lo peor. Y después, por ejemplo, le voy a leer el editorial de un periódico como El Espectador, que no es sospechoso de uribista, precisamente. Dice, la magnitud de los delitos y las penas que podría soportar sí lucen desproporcionadas cuando le condenaron a 17 años. Arias no se robó ni un peso y la acusación que se habría beneficiado para la financiación de su campaña no hace parte de la decisión. Y dice, Arias sobrepasó los límites de la legalidad, eso también lo dice, pero no es un criminal de alto calibre ni debe, por tanto, ser castigado como si lo fuera. Cuando lee todas esas cosas de la misma gente que dijo que usted era lo peor durante un año y otro, ¿qué siente? ¿Le da rabia? ¿No le importa? No, yo ya el umbral de la rabia, y eso lo superé hace mucho tiempo, Salud. Yo ya llevo detenido más de 5 años.
2 en condiciones muy difíciles en una cárcel de Estados Unidos. Y mi proceso de vida ha llegado a un nivel, lo de la rabia ya no está acá. ¿Qué pienso yo? Cuando usted ve que a una persona la condenan a más de 17 años de cárcel, es que ni siquiera me condenaron por la campaña, ni porque yo me hubiera robado un peso, eso es así tal cual lo dice ese editorial, sino por haber celebrado los convenios con el IICA, jurídicamente idénticos como lo celebraron todos los ministros que me antecedieron, de la misma forma en que lo celebraron todos los ministros que siguieron después de mí. Entonces yo creo que cualquier observador desprevenido se da cuenta que hay una anomalía, porque me están condenando por un delito de autor, no por lo que hice, sino por quién soy, por lo que represento, por el simbolismo político que hay detrás. Y usted sabe que en el momento y en la coyuntura de mi juicio había una confrontación muy fuerte, muy complicada, entre la administración que yo serví y defendí y algunos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por eso mi sentencia no solo es ilegal, porque fue sin pruebas, es por sospecha y es por un delito de autor, que eso es una atrocidad, sino porque fue proferida por una sala que en su momento estaba contaminada con personas que ya se ha probado que fueron corruptas. Hay 2 encausados judicialmente por extorsión y otras que sentían una animadversión muy fuerte contra la administración que yo serví y defendí. Entonces, es una sentencia ilegítima y por eso mi batalla hoy es apelar esa sentencia. Sí, pero digamos, para que no se acuerde, en todo su caso se produce, primero, 15 días antes de que Uribe decidiera si Santos usted iba a ser el candidato o lo que sea del uribismo, pero sobre todo se produce en un momento en que había una guerra a muerte, una guerra abierta entre el gobierno de Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Una guerra abierta, donde unos le acusaban al gobierno que les chuzaba, que los seguía, que los amedrentaba, todo. Y por otro lado, Uribe decía que había una persecución política, etcétera, etcétera. En ese momento, además, usted no participaba de esa guerra, porque eso era una guerra de palacio con la Corte Suprema. En una Corte Suprema donde había mucho bandido, pero grandes bandidos. Entonces, pero usted ahora, esta Corte Suprema no es que sea la hermana Teresa de Calcuta reencarnada, pero no son los bandidos de antes y no son los que libraron precisamente la guerra contra Uribe. ¿Usted sí cree que le podrían hacer, es decir, que si hubiera un caso de segunda instancia, ¿usted se siente a gusto? ¿Cree que le juzgarían de una manera imparcial? ¿Todavía lo cree? Yo cuando llegué nuevamente a Colombia, le pedí a todas las personas que me apoyan, que están luchando por mi libertad, dije, vamos a hacer un esfuerzo por confiar en la justicia, vamos a pensar que están haciendo lo mejor que pueden hacer y no vamos a seguir polarizando este país. Dicho eso, también debo decir que yo estoy buscando apelar mi sentencia, pero no ante ese mismo tribunal. El derecho humano internacional dice que cuando una persona es condenada por primera vez, tiene derecho a que su sentencia sea apelada o impugnada ante un tribunal diferente. A usted lo metieron preso en buena medida porque no le puede meter preso a Uribe. Es decir, a usted le dieron palo porque usted era uribito. Usted era el uribista más así. Yo me acuerdo de una campaña en donde salía con una camiseta y usted era, pues, uribito. De alguna manera no fue, como no podemos meter al jefe, metamos aquí al niñito. Entonces usted está ratificando, Salud, que yo estoy preso no por un delito que haya cometido, sino por el símbolo político que yo representaba, y eso es muy triste. Pero cuando las cosas pueden ser tristes, pero cuando son realidades, pues uno que... Correcto, entonces usted me está ratificando eso, y es decir, en Colombia en esa época, cuando ese sistema de justicia estaba ahí, cuando esas personas estaban en esa corte, así operó, y es decir, desatemos la venganza contra esa administración, metiendo a la cárcel, así no haya cometido un delito, a estas personas que, para bien o para mal, gústele a alguien o no, eran un símbolo de esa línea de pensamiento político y de esa administración. Así que usted está convencido que va a conseguir eso. Pero Salud, es que si usted dice eso, es como si me estuviera admitiendo
que aquí operamos en algún momento o en esa época cuando nos condenaron bajo un régimen parecido a la Gestapo. Yo es que, vamos a ver, no es como la Gestapo, no la Gestapo porque la Gestapo sería corrupta, pero digamos, yo es que tengo un problema, yo no creo en la justicia. Usted sí cree, yo no creo en la justicia, entonces ahí hay una... No, yo no creo en la justicia que en ese momento a mí me condenó. Ahorita digamos estamos en las altas cortes, hay, en la alta hay jueces por las bajuras que se hizo... Yo soy un convencido que la mayoría de jueces de este país son personas de bien, que están haciendo lo mejor que pueden. ¿Las altas cortes? Y también puedo dar fe que en mi caso, una parte de la sala penal falló por fuera de derecho, de una forma politizada y con un fallo ilegítimo. Pero la mayoría de los jueces, yo quiero pensar que son personas de bien que hacen lo mejor que pueden. Sí, los jueces por las bajuras, los jueces normales, los que se juegan la vida, pero las altas cortes, pero si han estado meses sin ponerse de acuerdo para nada, ni para llenar las vacantes, si el propio presidente de la Corte Suprema dice que son unos, que hay otros intereses que no tienen nada que ver con la justicia. Entonces, ¿cómo va uno a respetar a una Corte que dice que él mismo reconoce que hay intereses, que eso se mueven otros hilos con unos intereses distintos? Por eso mi tutela y por eso esa es nuestra batalla, a través de una tutela que es a lo que estamos, digamos, aferrados, siguiendo una batalla en derecho. Yo ya esa parte de lo que hagan otras personas en esas cortes ya escapa a mi órbita. Hoy mi objetivo es poder defender mi derecho a poder apelar una condena ilegítima e ilegal. Aunque usted dice que ya no tiene rabias, que ya se ha curado de todo eso, ¿no le da una cierta rabiecita que Juan Manuel Santos, que usted ha dicho siempre que es el instigador de su condena, ¿no? Porque es que es extraño ese interés del juez americano por llevárselo preso, como fuera, de extraditarlo? Es decir, esa persona que usted ha dicho que ha estado siempre detrás, moviendo los hilos, ¿no le da una cierta rabia que le investiguen y no pase nada? Es decir, que no investigan, que es evidente que un empresario llevó dinero en una tula y de manera ilegal a su campaña y nadie lo quiere investigar, que es evidente que Odebrecht pasó una plata a su campaña y no pasa nada. ¿No le da como rabiecita nada o tampoco? No, yo sí soy un convencido que sí. Pues yo le veo con premio Nobel, se pasea por todo el mundo, pues no sé qué justicia divina es. Yo la verdad no quiero hablar del señor Santos. ¿No? Él allá en su conciencia, él sabe lo que hizo. Él y yo sabemos lo que él me hizo a mí. Él y yo sabemos cómo me lo hizo a mí. Él y yo sabemos todo lo que urdió, pero no quiero tocar ese tema. Hablemos de otro. Por ejemplo, y de Ordóñez, porque todo el mundo dice, bueno, no será tan malo los de la Corte Suprema, cuando resulta que Ordóñez le condenó también a 16 años de inhabilidad. Ordóñez, cuando era procurador general de este país, casualmente iba a aspirar a ser presidente por el Partido Conservador, que usted también iba a ser candidato. ¿No sería de alguna manera como quitarle del camino? Mire, ¿O está también en el caso del señor Alejandro Ordóñez, claro, él me sanciona disciplinariamente, pero después acompaña todo el proceso penal, todo. El proceso penal mío duró... ¿Pero porque le dio mala conciencia? Duró 3 años. Y al final del proceso penal, la Procuraduría, bajo su dirección, le pidió a la Corte Suprema que me absolviera por falta de pruebas. O por mala conciencia, porque se dio cuenta que la primera lo hizo de pronto por yo solo me remito a lo que dijo el delegado de la Procuraduría General de la Nación en la audiencia, y le dijo a los magistrados que pedía mi absolución por falta de pruebas por todos los delitos. Y además, posteriormente, no solo pidieron mi absolución, sino que el mismo Alejandro Ordóñez coadyuvó una tutela para que se me pudiera revisar el caso. Pero él mismo lo hizo. Fuera del camino, porque usted ya no tenía vuelta política. Bueno, esas especulaciones ya se las dejó usted. Yo me remito a lo que vi. Le pregunto, pero usted, vamos a ver, ¿el gobierno Duque cree que se portó con usted bien? Es decir, porque Uribe siempre ha estado a su lado, Uribe, que yo sepa, no le ha dado la espalda todavía, no sé. Pero, ¿usted siente lo mismo apoyo por el gobierno Duque? Porque a usted lo extraditaron. ¿O siente que hicieron lo suficiente para que no extraditaran aquí? ¿O qué? Esto no lo empezó el gobierno del presidente Duque, Salud. Esto lo empezó otro gobierno. Y ya no. Dejémoslo así. Pero, ¿sí le importa
que, por ejemplo, a la fiscal que empezó el caso la mandaran de embajadora a París, o eso ya son otros movimientos políticos que nada tienen que ver con esto? Mire, aprovecho esto para contarle algo que es probable que la mayoría de la gente no lo conozca. Un grupo de personas que han luchado por mi libertad, me han defendido, que siguen en esta batalla, crearon un portal que se llama, o es el siguiente, www.andresfelipearias.com. Ingrese a ese portal, va a encontrar muchas sorpresas, está todo el caso. Hay una parte sobre la señora Vivian Morales y todo lo que hizo en su momento. Ya en donde la nombren no es mi problema, yo solo sé lo que ella hizo, lo que su marido hizo cuando pasó por la fiscalía. Un daño a Colombia que la gente no se alcanza a imaginar. Entonces, ahí está, en el portal. ¿Pero no quiere adelantarnos algo? No, entren al portal, ahí está. Bueno, de todas maneras, yo le agradezco mucho esta primera parte, porque vamos a tener una segunda parte de la entrevista. Le agradezco mucho. Yo creo que de todas maneras, pues la justicia decidirá. ¿Usted confía en ellos? Bien por usted. ¿Confía en la Corte Constitucional? ¿Confía en la Corte Constitucional? ¿Confía que si la Corte Constitucional lo mandara, le dijera sí, pero en la Corte Suprema ahí ya no confiaría? Ahí tendríamos que evaluar en qué condiciones. Esperemos a ver, no me quiero adelantar. Pero pongamos, porque además la segunda instancia, también hay que aclararlo, sería para cualquiera, no solamente para usted. Le han llamado la ley Andrés Felipe. Sí, pero esto no es la ley, esto es una tutela en la Corte Constitucional. Es solamente para su caso. Sí, correcto. Es decir, no es para la otra ley que está promoviendo el Centro Democrático. Entonces es una tutela que está en manos de la Corte Constitucional y que usted confía en que le den y que le manden para algo que no sea la Corte Suprema. Eso es su confianza. Correcto, porque la Corte Suprema fue la que me juzgó, no podrían ser ellos. Nos despedimos hoy y ya tendremos una segunda parte. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, soy Vicky Dávila. Soy María López. Soy Alejandro Santos Rubino. Soy Salud Hernández Mora. Soy Ariel Ávila. Soy María Jimena Duzán. Los mejores en noticias y opinión. Semana TV. Hola, soy Vicky Dávila. Soy María López. Soy Alejandro Santos Rubino. Soy Salud Hernández Mora. Soy Ariel Ávila. Soy María Jimena Duzán. Los mejores en noticias y opinión. Semana TV. Hola, soy Vicky Dávila. Soy María López. Soy Alejandro Santos Rubino. Soy Salud Hernández Mora. Soy Ariel Ávila. Soy María Jimena Duzán. Los mejores en noticias y opinión. Semana TV.